Buenos días a todos y a todas. Empezamos el orden del día del pleno extraordinario con el primer punto que reza en la propuesta de convocatoria, que es el expediente relativo a la iniciación del procedimiento para la implantación del servicio público de televisión digital terrestre. Posición o intervenciones de los grupos. Por el Grupo Podemos. ¿El Partido Popular quiere intervenir? Grupo Podemos. Gracias, presidente. Buenos días a todas las personas presentes. Vamos a ver, frente a este expediente, la posición de nuestro grupo, que ya hemos ido haciendo pública en días anteriores, tiene un carácter, en el momento actual, ambivalente. Nuestro grupo, por un lado, considera de extraordinario interés potencial la creación de una televisión pública, que en esta fase podría ser insular y que a lo mejor en un desarrollo posterior y en convenio con el Gobierno de Canarias y con otros cabildos podría tener una dimensión archipelágica, pero eso es otra fase del asunto. Consideramos de gran interés el que pueda haber un instrumento formativo que utilice la televisión digital terrestre, tal como se advierte en el expediente, como una fórmula para superar la brecha digital, que sigue representando en estos momentos la difusión de cualquier tipo de contenidos a través de Internet. Nos viene a la cabeza no solamente pues, la extraordinaria experiencia que se ha desarrollado en América Latina y también en Europa y también en otros continentes, ¿no?, sino incluso con otro formato distinto, pues una experiencia canaria, local, de tanto interés como fue Radio ECA en su momento, ¿no? Radio ECA fue un instrumento concebido para contribuir a paliar el atraso educativo y cultural de nuestra tierra, de nuestra gente, que desarrolló un papel importantísimo desde los años 60 y 70 hasta el presente, ¿no?, y que, bueno, pues que cubrió en efecto esa brecha, ¿no? No es casualidad que este tipo de instrumentos, donde hayan tenido un mayor desarrollo, aunque puedan existir también, como decíamos, y como repasa un poco el expediente, también en Europa y en otros lugares, en América Latina, ¿no? América Latina es un continente caracterizado por la desigualdad social y por un atraso no solo social en general, sino educativo en particular, ¿no? Por esa razón, pues allí han cumplido un papel muy importante. En algunos países han sido impulsados por gobiernos progresistas, pero ni siquiera en todos los casos por gobiernos progresistas, por ejemplo, el caso, o menos progresistas, el caso de México, ¿no? Y eso nos hace pensar de nuevo en nuestra tierra, en Canarias, como un territorio que está a caballo, ¿no?, entre la realidad europea, más desarrollada, con menos desigualdades, y la realidad latinoamericana. Nosotros andamos siempre, como en tantas otras cosas, para bien en algunos casos y en muchos casos para mal, pues ahí a mitad de camino entre esos dos mundos, ¿no? Una televisión de esta naturaleza, en efecto, podría desempeñar un papel positivo, interesante, en tareas tan estratégicas como superar el desconocimiento de otros idiomas, y más en un territorio centrado que tiene como motor de su actividad económica el turismo, idiomas como el inglés, el alemán y otros idiomas, y en tantas otras cosas, como un elemento también de reafirmación cultural en los mejores elementos de nuestra idiosincrasia y de nuestra identidad, abierta siempre al mundo, y tantas otras cosas. Pero dicho todo esto, ¿de dónde vienen las dudas, los reparos razonables que se plantea nuestro grupo y que yo creo que se plantea mucha gente? Pues en las experiencias negativas que todos conocemos, relacionadas con la política de comunicación que los grupos políticos que han ejercido el poder en este cabildo y en el Gobierno de Canarias y en general en nuestra comunidad autónoma han venido desarrollando a lo largo del tiempo. Sin ser un instrumento similar a este, la televisión pública canaria, la televisión canaria, evidentemente es una televisión generalista, pero podría desempeñar un papel muchísimo más interesante, muchísimo más potente, de cohesión archipelágica, de formación, de afirmación cultural en todo lo positivo que ha tenido nuestra tierra, incluso también en determinadas franjas horarias en temas educativos, y por desgracia la televisión pública canaria, gestionada desde su comienzo por Coalición Canaria, se ha convertido en un instrumento, en muchos casos, completamente mejorable, en un instrumento que se ha utilizado en buena medida como un elemento de propaganda política de los que han gobernado esta tierra,
con un escaso pluralismo y que aunque tiene programas y algunos elementos que puedan constituir una excepción a la regla, desde luego es una televisión pública que deja mucho que desear y que tiene otros elementos comparativos con otras televisiones autonómicas donde, una vez más, nos situamos en el furgón de cola. Aunque no corresponda a la responsabilidad de este cabildo, tenemos un ejemplo muy reciente que hemos, no por casualidad, recordado estos días, ¿no? Cuando el inmueble patrimonial más valioso de esta ciudad donde se asienta la sede del cabildo, Santa Cruz de Tenerife, el Palacio de Carta, a escasos 200 metros de donde estamos reunidos, después de años cerrados y después de un coste de su restauración, se le entrega al gobierno de Santa Cruz dirigido por Coalición Canaria, lo primero que hace es instalar unos grifos de cerveza y montar una pantalla gigante de televisión para ver una final deportiva. Hombre, por favor, hombre, por favor. Y, por cierto, en esa responsabilidad también está compartida quienes ostentan las tareas de cultura en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que son el Partido Popular. Esto es un ejemplo, y seguramente la política cultural y la política en otros aspectos del Cabildo de Tenerife es más sofisticada que estas burdas chafalmejadas como la que acabamos de presenciar en el ejemplo que acabo de poner, ¿no? Pero nos hacen razonablemente tener reparos y desconfianza hacia el riesgo potencial de una mala utilización de una herramienta tan potente y tan interesante como podría ser esta, ¿no? Voy terminando. El expediente que se trae aquí es el inicio de un proceso y los inicios son importantes. La decisión que se va a tomar aquí, y que en principio cuenta con los votos garantizados del grupo de gobierno, podría ser equivalente en la historia, qué sé yo, a la creación del ITER, del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, o del IAS, o de cualquier otra entidad significativa del Cabildo de Tenerife. Pero las cosas es importante que estén bien diseñadas desde los comienzos, que estén bien articuladas, para evitar hacer todo lo posible para que con un adecuado diseño no se deslice por la pendiente a la que nos tienen acostumbrados los que gobiernan este cabildo y muy en particular el Grupo de Coalición Canaria en muchos aspectos, nefasta política cultural en el archipiélago, ¿no? Por eso nosotros queremos garantizar, y si esto se plantea de manera explícita en el acuerdo que tomemos hoy, estaríamos dispuestos a apoyar este expediente y si no, actuaríamos en consecuencia. Queremos garantizar que en la comisión creada para el diseño de este expediente, para el diseño de esta televisión digital terrestre, en todos sus aspectos, técnicos, profesionales, educativos, formativos, sociales, etcétera, participen personas técnicas, personas profesionales de reconocido prestigio, que garanticen su pluralismo democrático y que esto comience bien desde el principio. Si esto no está garantizado, mucho nos tememos que puede ocurrir lo mismo que desgraciadamente ha venido ocurriendo con otros instrumentos de esta naturaleza. Muchas gracias, señor consejero del Partido Popular. ¿Quería intervenir también? Sí. Muy buenos días, señor presidente, consejeros, público asistente. Desde luego nos encontramos hoy, y no vamos a reproducir el debate que se produjo en la comisión informativa, ante un expediente cuanto menos raro. Raro en su presentación. Creo que, desde luego, traerlo a una comisión informativa extraordinaria y hoy a un pleno extraordinario para debatir, bueno, un expediente raro, como bien vengo diciendo, y por su contenido. Un contenido que, al final, lo componen una serie de informes de distintas áreas generalistas, elogiando la implantación de una televisión insular. Desde luego, se le quiere dar a este expediente algo de mayor contenido, solicitándole a la intervención y a la Secretaría que informen al respecto. Y la respuesta, como no puede ser menos de estos dos organismos, pues es que no pueden informar sobre nada, porque el expediente es nada. Al final, no sé exactamente en qué se diferencia este expediente con una moción de las que tratamos habitualmente en un pleno ordinario, porque la verdad que no sabemos exactamente la prisa que tenemos en convocar un pleno extraordinario para traer concretamente este punto, ¿no? Y digo que la intervención y la Secretaría informan que no pueden informar sobre nada porque es que
lo mínimo que se pretende en un expediente pues es que traiga una memoria, y así el interventor lo expresa en su informe de no informe, una memoria social, jurídica, técnica, financiera y, sobre todo, un informe económico sobre el coste de este servicio que se pretende implantar. Luego, al final, no sé exactamente, y por eso califico de raro, qué diferencia hay entre una moción, con los puntos que se trae, a aprobar, y un expediente teóricamente bien montado. Al final, no sabemos si el traer este expediente hoy aquí obedece a generar un debate mediático que pueda ocultar de alguna manera la mala gestión que se está haciendo, por ejemplo, en carretera. Puede ser ese uno de los motivos, pero también crear una televisión a imagen y semejanza de las televisiones latinoamericanas. A mí siempre se me viene a la cabeza la televisión venezolana, ¿no?, en donde su programa estrella es a lo presidente, con lo cual, al final, no sé y no sabemos nuestro grupo a qué obedece el traer este expediente aquí. Ya conocemos y sufrimos una experiencia y un modelo de fracaso en la televisión autonómica, la sufrimos a diario. Problemas, corruptelas, sombras de dudas por todos lados, ¿no? También les recuerdo que este Cabildo, en más de una ocasión, ha aprobado una moción que hemos aprobado todos por unanimidad para proceder a la desinversión del Cabildo en todo aquel entramado empresarial que compiten directamente con la iniciativa privada. Y esto, lo que está pretendiéndose aprobar hoy, es volver a intervenir el sector privado de las telecomunicaciones. Y, desde luego, ahí no van a tener nunca al Partido Popular. Y creo que estamos yendo contra nuestros propios actos, en el sentido que, ya repito, hemos aprobado en más de una ocasión el inicio de la desinversión de todas aquellas empresas del Cabildo que están incidiendo directamente en el mercado libre. Y, desde luego, ahí no nos va a tener nunca al Partido Popular. Y ya anunciamos que desde el inicio de este expediente vamos a votar que no, porque es que no queremos saber absolutamente nada de una televisión que pueda crear el Cabildo de Tenerife. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. ¿Algún otro? Sí, Grupo Socialista. Señora Conde. Gracias, señor presidente. Señor Sabaté, yo estoy casi de acuerdo en todo lo que ha dicho usted. Realmente la televisión canaria, no voy a entrar en los modos de contratación porque no lo sé, los desconozco. Yo sí sé lo que hay, lo que emiten la televisión canaria, y en lo que emiten sí que me he sentido a veces ofendida, incluso insultada como mujer. Ha habido contenidos que han sido deplorables en una televisión pública y, como tal, lo he denunciado públicamente y lo seguiré haciendo. Creo que era una oportunidad que no hemos sabido aprovechar. Todos los partidos políticos que hemos estado en el Gobierno, todos, hemos desaprovechado la capacidad de una televisión pública para crear cultura, para crear educación, para crear crítica. No lo hemos sabido hacer, y eso es una responsabilidad de los que están ahora mismo gobernando y de los que están en el Parlamento de Canarias. Y en eso, cada uno que asuma su cuota de responsabilidad. De lo que estamos hablando aquí no es de una televisión con un plató, con periodistas contratados. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una plataforma, de un instrumento para la cultura y la formación. Y es verdad que en este momento, en inicio de expediente, podemos hacerlo bien o mal. Podemos usar este instrumento para ponernos medallas en el equipo de gobierno, o para crear una plataforma de difusión cultural formativa. Y es donde estamos, en el punto en el que estamos. Creemos una comisión donde van a estar todos los partidos políticos, y hagámoslo bien, demostremos que somos capaces de hacerlo bien. Y yo, al PP me extraña que esa beligerancia con las televisiones públicas, pues cierra la televisión española, que para lo que han hecho con ella, mejor la cerrarán. Porque hubo una oportunidad de continuar con una línea de independencia informativa, de independencia de programas,
que se empezó con Zapatero y que ustedes se lo cargaron para hacer una televisión donde ingirieron, donde echaron a todo el mundo crítico y donde solo se escucha al señor Rajoy sus discursos y lo bien que le va a España. Han conseguido destruir la imagen y la reputación de una televisión pública en 4 años. Es decir, evidentemente, eso no es lo que se está pretendiendo hacer aquí. Para nada. Y si lo intentáramos hacer, para eso tiene que estar la oposición y para eso va a estar esa comisión, para que ustedes denuncien que lo que hemos dicho aquí no sería cierto. Pero esperen a que lo hagamos. Esperen a que nosotros demostremos si estamos o no a la altura de lo que necesita la ciudadanía de Tenerife. Que necesita apoyo y que necesita otras redes de difusión, donde se puedan difundir contenidos culturales, contenidos formativos y donde el Cabildo esté, repito, a la altura de lo que se necesita. Si no estamos, su deber es denunciarlo, pero esperen a que lo hagamos mal. Creo que también un poquito de cortesía a un inicio de expediente hay que tenerlo. Yo entiendo que ustedes estén vigilantes y entiendo que estén dubitativos sobre nuestra capacidad de hacerlo bien, porque es lógico teniendo en cuenta pues, lo que ha pasado en estas islas y lo que ha pasado en España con las televisiones públicas. Pero esto no es una televisión, esto es una plataforma que vamos a usar la TDT para poner a la ciudadanía proyectos culturales formativos. Y si no estamos, repito, ustedes tienen derecho, es más, la obligación de denunciarlo, pero esperen a que lo hagamos. Esperen a que no cumplamos lo que hemos dicho. No va a haber un plató, no se va a contratar periodistas, no se va a hacer una televisión competitiva de la iniciativa privada, porque la iniciativa privada tiene sus canales y tiene sus formatos, pero la obligación de lo público es precisamente donde no caben los formatos porque no son competitivos, porque no generan rendimientos económicos, es donde tiene que estar lo público. Y lo público tiene que defender la cultura y tiene que defender la formación. Y esa no es la obligación ni el deber de la iniciativa privada. Y cada uno tiene su espacio y donde tiene que estar el Cabildo es en la cultura y en la formación. Y es donde no tienen por qué estar la iniciativa privada. Y por eso no vamos a competir, porque vamos a hablar en 2 lenguajes diferentes. Absolutamente necesarios y respetables ambos. Pero no supeditemos a la iniciativa privada las políticas del Cabildo o las políticas públicas. Las políticas públicas están por encima de los intereses privados, porque son intereses públicos de todo el mundo, con el mayor de los respetos, cada uno en su ámbito. Y nadie va a hacer competencia de televisiones locales o de televisiones nacionales, porque es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque no pretendemos eso. Gracias, señora consejera. Señor Fariña. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias, presidente. Bueno, yo me gustaría empezar diciendo, sobre todo después de haber oído al Partido Popular, explicándole un poquito cuál es nuestra idea de esta televisión. Porque la verdad que cuando ustedes conozcan la idea, que parece que no se han enterado todavía, pues los comentarios que acabo de oír son desde luego totalmente injustificados y solo corresponden a una política totalmente retrógrada, ¿no? Poner en duda la formación y la cultura en esta tierra, desde luego, no tiene precedentes, ¿no? Estamos hablando de un canal formativo e informativo. Formativo en cultura, en idiomas, en sociedad de la información, un canal temático, formativo en innovación, en tecnología y en emprendeduría. Y también con información institucional y transparencia. Negar eso no tiene ningún sentido, salvo la oposición política y el no es no que nos lleva diciendo desde la comisión plenaria el amigo Pedro Suárez. Estamos hablando de una televisión en gestión directa. Por lo tanto, tampoco va a suponer un desembolso importante para las arcas del Cabildo. ¿Por qué no hay informe económico? Pues mire, señor consejero, porque justamente lo que pretendemos con crear esta comisión, lo que pasa es que ustedes se han puesto tan nerviosos cuando han oído hablar de televisión, que ya no se han dado cuenta de que esto es solamente un trámite, y eso lo debería usted saber, que porque me pregunta o se pregunta a sí mismo, ¿qué diferencia hay entre una moción y esto? Pues usted sabrá que lleva muchos más años que yo en política y además ha militado en diferentes partidos. Esto es un proceso
que hay que seguir porque así lo exige la ley. Si no, pues probablemente se hubiera iniciado el expediente y cuando estuviera concluido lo hubiéramos traído al Pleno. Pero es que la norma dice que ya el crear la comisión tiene que venir al Pleno y por eso lo hemos hecho. No hay ninguna prisa, pero tampoco hay ninguna pausa. Tampoco podemos esperar a que vengan a decirnos que si no ejecutamos el presupuesto. O sea, cuando hacemos las cosas nos critican y cuando no las hacemos también. Estamos trabajando. Estamos creando una comisión que tendrá que ponerse a estudiar para ver cuál es el presupuesto de esta iniciativa en las condiciones que hemos establecido, pero que tendrá que perfilar y definir mucho más esta comisión que hoy queremos poner en marcha. Yo creo que los técnicos de esta corporación no piden informes de manera caprichosa. Se han pedido informes a Secretaría, hay informes preceptivos y hay informes que no lo son, pero que a juicio de los técnicos de esta corporación, yo no voy a entrar a valorarlos, han decidido que prefieren tener informes de Secretaría de Intervención. Si usted lo quiere criticar, pues estará en su derecho, pero no tiene ninguna otra mirada ni ningún otro punto de vista. El técnico lo ha considerado así y yo, por supuesto, no tengo nada más que decirle. Yo creo que tampoco estamos hablando de una televisión que ya hemos dicho que no vamos a emitir publicidad. Esto no es Radio El Realejo. Nosotros no vamos a contratar publicidad, no vamos a hacer la competencia, al contrario. Lo que vamos a hacer es a generar mercado porque necesitaremos contenidos de tipo cultural y de tipo educativo para transmitir en esta televisión. Y además estamos dispuestos, una vez que esos contenidos existan, estamos dispuestos a cederlos a otras televisiones, a que colaboren, porque la educación y la cultura no es solamente responsabilidad de la Consejería de Educación y Cultura, es responsabilidad de todo, de la Administración, de las empresas, de los ciudadanos. Y yo creo que el Cabildo lo ha demostrado más que suficiente, a pesar de que algunos consideran la nefasta política cultural de esta institución. Tenemos más de 180 actividades que se dirigen a los colegios y todas las administraciones que tienen competencia en educación y en cultura valoran que otras administraciones se impliquen, porque es un proceso complejo, complicado y donde al final los beneficiarios es la sociedad. Estamos hablando del futuro de esta tierra. No se olviden, por favor. Yo, en cuanto a lo que habla el compañero consejero de Podemos, por lo menos sí está de acuerdo con nosotros, el del extraordinario poder potencial que tiene una televisión temática en esta línea, pero sin embargo, pues entiendo también, o sea, podemos hablarle de un aparato que llegue a los medios de comunicación, los pone muy nerviosos, ¿no? Lo ven enseguida como un aparato propagandístico y denuncian pues enseguida que la mala política que hacemos desde aquí. Bueno, un canal de televisión pública es un derecho que asiste a esta administración. Podíamos ir a una televisión generalista y entendería las críticas en ese sentido. Sin embargo, hemos pensado que disponer de una licencia para emitir en TDT con el alcance que tiene a la población de estas islas era fundamental para llegar a más población y para llevar adelante todo ese proceso que se llama Tenerife 2030, donde lo único que queremos son los mejores ciudadanos para ese futuro, para tener una isla mejor, más capacitada, con más potencial económico y donde todo el mundo pueda quedarse aquí a trabajar y a vivir, que no sea necesario salir por falta de formación. Y entiendo lo del aparato propagandístico, pero es que ustedes, ¿qué me van a decir? ¿Qué va a decir Podemos? ¿Qué va a decir un partido comunista, un partido de izquierda, de un aparato propagandístico? Es que, vamos, ¿a ustedes le ha denunciado la Asociación de Prensa de Madrid? Bueno, yo creo que son los menos que pueden criticar cuando aquí se va a dar formación institucional y se va a dar formación y cultura. Entonces, no perdamos, por favor, no antepongamos los bueyes a la carreta, porque yo creo que por lo menos lo que pedimos ahora es que se cree la comisión. En esa comisión, además, no sé si tendré tiempo, si no lo explicaré en el siguiente punto, van a estar representados todos los partidos. Y ahí debemos hablar de todos
los puntos que deben llevar a buen puerto esta televisión. Gracias. Señor consejero, segundo turno. Estoy organizando el debate como si fuera los turnos de intervención que prevé la moción, de 5, 3 y 2 minutos. Dispone de 3 minutos, señor consejero. Gracias, presidente. Mire, comenzando por el final, no es que al grupo de Podemos le ponga nervioso el encontrarse delante de un instrumento de comunicación del grupo de gobierno del Cabildo. La política de comunicación del Cabildo hasta ahora, la política pública a través de un medio público como es el canal Tenerife Televisión por Internet, no es que nos ponga nerviosos, es que nos indigna. Es que resulta indignante para cualquier ciudadano crítico. Es un canal de pura, no de publicidad, que esos son anuncios comerciales, de pura propaganda partidista, ni siquiera política, partidista. Inauguraciones, reuniones de tal, fundamentalmente el señor presidente del Cabildo. Entonces, ante eso, yo creo que tenemos elementos más que razonables para tener dudas y para manifestar críticas, ¿no? Mire, antes puse el ejemplo de Radio ECA. Aprendamos todos de Radio ECA. Radio ECA es un canal en su momento de radio, ahora tiene otros medios también, puesto en marcha por la comunidad jesuita, y yo jamás he encontrado elementos de adoctrinamiento religioso en los programas de Radio ECA. No sé si los tendrá, yo nunca los he visto y he seguido un poco el asunto, ¿no? Es posible construir un medio formativo que no se deslice por esa peligrosa pendiente, pero hay que garantizarlo. Primero hay que tener la voluntad política de hacerlo y luego además hay que dotar de los medios. A la portavoz del PSOE, efectivamente, el presidente Zapatero, que cometió unos cuantos errores de bulto, también tuvo aciertos interesantes y entre ellos se encontró dotar a la televisión pública española, estatal, pues de aquella comisión de personas independientes, de reconocido prestigio, en fin, esto del prestigio, pero personas muy cualificadas profesionalmente que contribuyeron a que durante una etapa tristemente finiquitada, ¿no?, pues la televisión pública española mejorará sustancialmente sus contenidos y con personas de diversa, con pluralismo ideológico, con personas más conservadoras, más progresistas, pero sobre todo que le daban un rigor, le daban pluralismo democrático. Eso es lo que nosotros pedimos. Y pedimos otra cosa, y esta es una pregunta dirigida al señor consejero, digamos, principal responsable de este asunto y portavoz en este momento de Coalición Canaria. Que ustedes nos digan si están dispuestos a incorporar a lo que vamos a votar hoy algún mecanismo para la participación de ese tipo de personas independientes y que aporten conocimiento y sobre todo en el ámbito central, diferencial de este asunto, que es, en efecto, formación y educación. Y segundo, y esto lo pregunto, la segunda pregunta, porque advertimos algunas contradicciones el otro día en la comisión, ¿no? Compañeros que estuvieron presentes las advirtieron. Y es que frente a la propuesta inicial, que a nosotros nos parece interesante, del carácter eminentemente público y de gestión directa permanente, se planteaba alguna sombra de duda de que en el futuro esa gestión ya no fuera directa, sino que pudiera ser indirecta, ¿no? Nosotros quisiéramos tener garantías en este momento de si la voluntad del grupo de gobierno es que esto de manera permanente en el tiempo se mantenga, no solo como un canal formativo y educativo público, sino de gestión directa. Porque desde luego en lo que sí que nos vamos a diferenciar es en la postura legítima, pero una postura conservadora y de derechas de las personas del Partido Popular que evidentemente no quieren un instrumento público formativo y educativo. Son las personas que privatizaron el Canal 9 de televisión en Valencia después de haberlo convertido en el hazmerreír de las televisiones autonómicas españolas, peor aún que la Canaria, que ya es decir, ya tiene mérito, para luego terminar privatizándolo. Evidentemente, aquí estamos hablando de algo que no tiene que competir con la iniciativa privada, sino, como puede ser el ámbito de los museos y tantas otras cosas, de un sector, de un hueco, de una brecha que en defensa del interés público tiene y puede cubrir la administración pública. Nosotros ahí sí estaremos, pero con garantías de pluralismo democrático, de no ser un instrumento partidista y de gestión directa mantenida en el tiempo. Si nos aclaran estas cuestiones y nos las precisan, tomaremos una posición u otra. Muchas gracias, señor consejero. Por el Grupo Popular, señor Suárez. Sí, gracias, señor presidente. Desde luego, don Félix, yo no he entrado a valorar una televisión formativa e informativa. He entrado a valorar los medios que se utilizan para hacer ese tipo de televisiones. Me encanta que don Fernando Sabaté hable de Radio ECA. Radio ECA, sin duda alguna, es una iniciativa privada, una iniciativa de una congregación, como bien ha recordado usted, de los jesuitas, que ha dado unos resultados magníficos
iniciativa privada, porque vamos a competir nosotros con ellos. Vamos a utilizar sus herramientas si queremos en algún momento formar e informar a los ciudadanos de la isla de Tenerife. Sin duda alguna, el discurso que usted ha argumentado hoy, no voy a entrar en los detalles irónicos que usted, porque no quiero rebajarme a sus palabras, desde luego yo tengo mayor mira de alturas que usted. Sin duda alguna, cuando se debatió la implantación de la televisión autonómica, sin duda alguna hubieran copiado exactamente su discurso. Y mire lo que tenemos ahora. Tenemos una verdadera porquería de formación e información. Y, de hecho, creo que estamos en eso todo el mundo de acuerdo, que hay que darle un revolcón a la televisión autonómica. Pero, aún así, no entrando, nosotros, de una u otra manera, no tenemos por qué invadir competencias de un sector que se regula en el mercado libre, para nada. Ya hemos tenido diferentes experiencias totalmente fracasadas. Y ahora hemos aprobado en multitud de ocasiones la idea de abandonar el entramado empresarial que ya el interventor en multitud de ocasiones ha denunciado, y desde luego esto lo que hace es ir en contra de lo acordado. Doña Amaya, yo estaría de acuerdo con privatizar también la televisión española, no se vaya usted a creer. Si me preguntan a título personal, no sé lo que opinará el Partido Popular, pero yo estaría de acuerdo también. Y sin duda alguna, el ejemplo que pone usted de Zapatero, que ahora lo vemos, las pocas veces que lo vemos en televisión, es codo con Maduro, probablemente acabe también en el aló presidente de Venezuela. Ya desde luego los ejemplos no son demasiadamente afortunados. Y aprovechando el nombre de Zapatero, decir que Zapatero a tus zapatos, ¿no? Fundamentalmente, volvemos a decir que nuestra posición es no, como bien dice don Félix, no es no, pero desde el principio no entrar a valorar si una televisión es buena o es mala. Desde luego es malo que el Cabildo tenga una televisión propia. Y doña Amaya, se me olvidaba comentarle, ¿cómo sabe usted que no va a haber platós ni periodistas ni nada? Porque en ninguna parte del expediente aparece nada de esto. Y lo mismo la inexactitud de don Félix, que dice, bueno, va a ser una inversión mínima, pero ¿cómo lo sabe? Es curioso, ¿no? De todos modos, nosotros no queremos ni entrar en eso. No, decimos que el Cabildo no está para crear una televisión porque compite directamente con la iniciativa privada, y esa es nuestra postura. Muchas gracias, señor consejero. Sí, por el Grupo Socialista. Buenos días a todos y a todas. En principio, recordarle al Partido Popular que Radio ECA recibe muchísimas subvenciones públicas, en este caso, y que se usa muchísimo dinero público que está ahí. Por lo tanto, yo creo que una plataforma que conlleve ese canal temático exclusivamente para dar contenidos culturales, científicos, sobre todo educativos y formativos, es necesario para nuestros jóvenes, sobre todo porque tenemos también una cantera de jóvenes necesitados de plataformas y lugares, no solo para formarse, también incluso con las crisis económicas. Yo creo que es precisamente una plataforma necesaria, porque sabemos, y lo tenemos ya en estadística, de muchos jóvenes de la isla de Tenerife que no pueden venir a la universidad por cuestiones económicas. Por lo tanto, es un servicio más que se les presta a los jóvenes de nuestra isla de Tenerife. Entendemos que, y partimos de la adjudicación de una licencia de TDT al Cabildo de Tenerife, una concesión de explotación pública en el ámbito insular, legal, no como otras, como Mi Tierra Televisión, que, por cierto, no creo que tenga las autorizaciones pertinentes. Por lo tanto, el Partido Socialista entiende que a poder estudiar este expediente de inicio, valorándolo a través de una comisión donde vamos a participar todos los partidos políticos, que tenemos que garantizar esos contenidos que sean exclusivamente formativos, educativos, como bien se ha dicho aquí a lo largo de esta mañana.
entendiendo que es una herramienta que no tiene ningún tipo de uso partidista, porque le pregunto al Partido Popular si cree en lo público, porque yo estoy dudando, y ya lo comenté en la comisión, si lo público para el Partido Popular es igual a manipulación. Lo público no puede ser igual a esa palabra, a pesar de que tengamos ejemplos en el territorio nacional y, como bien ha comentado ya mi compañera Amaya. Por lo tanto, apoyamos y decidimos que este inicio de expediente pueda ser valorado y garantizado por todas las partes que estamos aquí representando a la ciudadanía, libremente, que sea un canal tal y como se puede llegar a algún consenso, como se llegó en su momento en el 2006 con Zapatero, de una plataforma de libertad e independencia. Gracias. Gracias, señora consejera. Señor Fariña. Gracias, presidente. Bueno, yo veo que el Partido Popular sigue confundido en su estrategia. Vuelve el consejero a insistir en inexactitudes y en falta de datos. Y yo le vuelvo a repetir que lo que traemos aquí hoy es justamente crear una comisión que estudie todos esos parámetros. ¿Por qué tenemos o adelantamos algunas cosas? Porque, bueno, tenemos una idea que creo que ha sido suficientemente expuesta en cuanto que es una cadena temática y a que es de gestión directa. Lo vuelvo a repetir, señor Fernando Sabaté, ya que usted me lo ha preguntado, yo lo repito por enésima vez, gestión directa, no vamos a una gestión indirecta. No tenemos nada que ver con la televisión canaria. Entonces, estamos hablando de una televisión temática y por gestión directa. ¿Por qué? Pues porque queremos que sea algo modesto, pero que es un recurso que creemos que debemos potenciar para lograr los objetivos de formación y de capacitación y de cultura de esta isla. Ustedes hablan de que hacemos la competencia a medios privados. Yo les vuelvo a repetir, no vamos a contratar publicidad, no le vamos a quitar el pan de la boca a ninguna cadena de televisión local de esta isla, ni de ninguna otra. Al contrario, estamos dispuestos a ofrecerles contenidos para que complementen su parrilla con contenidos culturales. Yo no lo sé, pero no sé si usted lo sabe, pero es que los contenidos culturales no son rentables para los legítimos derechos de una empresa privada, que es ganar dinero. No es rentable ese tipo de contenidos y, por lo tanto, no suelen hacerlo. Pues nosotros estamos dispuestos a cedérselo. Habla de Radio ECA. ¿Qué institución ha ayudado más a Radio ECA que el Cabildo de Tenerife? No solo ahora, sino en el pasado. ¿Y por qué Radio ECA no puede complementar su formación con radio, con contenidos en esta parrilla de formación? ¿Por qué no? No creo que estemos hablando de hacerle daño a Radio ECA, al contrario. O sea, que no van por ahí por los tiros. A mí me parece bien si usted quiere privatizar Radio Televisión Española. Van a privatizar también Radio Los Realejos, porque esa sí que contrata publicidad y le quita y hace competencia a otras emisoras de iniciativa privada, que no es el caso de esta televisión que estamos proponiendo, que no está definida, que vamos a una comisión para que la estudie y para que la lleve adelante. Por lo tanto, no entiendo las reticencias a que por lo menos se estudie. En cuanto a la pregunta que me reitera Podemos, de la constitución de la comisión, en la propuesta que se trae al Pleno, en el último punto ya pone que la comisión podrá estar asistida y asesorada por los expertos en la materia que la misma determine. Pero le repito que los miembros de la comisión establece la norma que sean miembros de la corporación y empleados de la corporación. No podemos tener en esa comisión a otras personas que no cumplan esas condiciones. Pero eso nos obvice para que esa comisión pueda nombrar a expertos, que es lo lógico y lo razonable, que vengan expertos en asuntos sociales, en asuntos de comunicación, en asuntos culturales, técnicos, jurídicos, y que complementen o realmente que aporten toda la información a la comisión para que sea una decisión lo más sensata posible. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Último turno, señor Sabaté. Gracias, presidente. Respecto a las dos cuestiones que hemos puesto sobre la mesa. La primera, usted
subraya el carácter público y además de gestión directa de esa plataforma de televisión educativa y formativa institucional. El otro día en la comisión se advirtieron algunas dudas al respecto, con alguna intervención incluso de personal técnico de la Casa, pero bueno, en este como en cualquier otro tema, nuestra posición será estar muy vigilantes en la defensa de ese carácter público, que es el único que puede garantizar plenamente los objetivos de esa televisión formativa y educativa, ¿no? Pero la segunda cuestión, que es la del asesoramiento, su respuesta hasta el momento nos parece insuficiente. Es decir, efectivamente se señala ahí la posibilidad de contar con el asesoramiento. Nosotros queremos que haya garantías en la redacción del acuerdo de que ese asesoramiento estará integrado por profesionales de reconocido prestigio, que garanticen la pluralidad democrática, el pluralismo. Nuestra intención no es, que todos los integrantes sean de Podemos, que coincidan con nuestra posición ideológica. Todo lo contrario, se trata de que haya una plataforma pluralista que garantice, digamos, la existencia de diferentes formas de pensar y luego, sobre todo, su traducción eficiente en el ámbito de la formación y la educación, ¿no? Y además que, digamos, que la composición de nosotros hemos entendido la idea de que por ley de bases de régimen local, pues la naturaleza de esta comisión tiene que estar formada por personal del Cabildo y por miembros de la corporación, pero que ese grupo de asesores se constituya de manera consensuada entre los diferentes grupos políticos que estamos incluyendo el Partido Popular, que no le gusta este asunto, porque su posición ideológica es contraria a este asunto. A ellos les gustan otras cosas. Y ya digo, no con la voluntad de que aquí colemos a comisarios políticos de las diferentes formaciones, eso sería una visión mezquina y contraria al interés, sino simplemente para garantizar pues la adecuada profesionalidad, el adecuado pluralismo, ¿no? Si ustedes de alguna manera, aunque sea en un receso o en una conversación, nos pueden garantizar eso, nosotros estaremos en disposición de apoyar esta moción y si no, tomaremos otra posición. Gracias, consejero. Último turno del Grupo Popular. Sí, desde luego es curioso, don Félix, que hable usted de inexactitudes cuando esto su expediente es una alegoría a la inexactitud, ¿sabes? Sin duda alguna, y yo no quiero extender mucho más en este punto, todo lo que vaya a favor de la formación y de la información, desde luego tiene el apoyo del Partido Popular ahora, pero no por cualquier vía, sin duda alguna. Todo contenido cultural y formativo lo podemos incorporar a las parrillas de la televisión autonómica canaria y así le damos algún viso de seriedad a esa entidad e incluso a las televisiones locales, sin necesidad de crear nosotros ninguna otra plataforma. Tenemos herramientas para conseguir el objetivo, que si es la información y la formación cultural. Tenemos herramientas más que suficientes, ya plataformas creadas y que están en el aire. Sin duda alguna nos parece derrochar dinero, esfuerzo y recursos en crear una plataforma de televisión en el Cabildo de Tenerife. Y con respecto a la privatización de Radio Realejo, ¿por qué no le hace usted una propuesta al único representante que tiene en el Pleno del Ayuntamiento para que presente una moción al respecto? Porque ese es el sitio donde se debe debatir eso, sin duda alguna. Propóngaselo. O yo le propongo que usted se lo proponga al único representante que tiene Coalición Canaria en el Pleno del Ayuntamiento de Los Realejos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero. El Grupo Socialista, ¿desea intervenir? Sí, señora consejera. Bueno, reiterarle el posicionamiento. Entendemos que por higiene democrática es necesario ejercer nuestra representación política. Por lo tanto, reiterar que nos pongamos todos a consensuar y a asegurar que esa plataforma pues tiene los objetivos que se han marcado desde el inicio de ese expediente y garantizarlo, que para eso estamos aquí, representantes públicos y de la ciudadanía de la isla de Tenerife. Y contestando al Partido Popular respecto a Zapatero, bueno, decir que puede ser que se haya equivocado o que se equivoque, pero yo creo que de forma altruista está queriendo apoyar un proceso democrático en Venezuela
quizás no los mismos intereses que tiene Aznar apoyando al régimen de Gaddafi. Gracias. Gracias, señora consejera. Por el último turno, Grupo de Coalición Canaria, señor director insular. Bueno, yo creo que las posiciones han quedado claras. Yo solamente les pediría que den opción a que esta comisión, donde ustedes van a tener representación, analice y estudie todas las posibilidades y que con más tela de juicio, cuando venga al Pleno la constitución de este canal, pues realmente puedan tener una opinión más centrada. Ya eso es una decisión de ustedes. Yo lo que sí me gustaría ahora es darle la palabra al compañero José Luis Rivero, como responsable de Cultura del Cabildo, para que haga alguna puntualización. Gracias. Gracias, Félix. Bueno, intentaré en 30 segundos decir algo. Yo creo que de todas formas los compañeros han situado bien el debate. Estamos hablando de una plataforma que va a generar los mismos contenidos que está desarrollando la Estrategia Tenerife 2030, pero en este caso llevada a un canal específico que es una televisión. Entiendo que es por esto por lo que de hecho la encomienda la tiene Félix, que es quien conoce esos entresijos. Sí les puedo adelantar que en cualquier caso desde el área de Educación y Cultura hemos ido buscando información para de hecho redactar este informe. Esa información nos ha llevado a sentarnos con Radio ECA para ver precisamente sus fórmulas, porque con ellos estamos ya colaborando en un proyecto previo sobre una plataforma para Radio ECA, porque la radio, bueno, pues aunque es un medio que yo quiero mucho, lo cierto es que tampoco llega a todos los hogares y la imagen se está haciendo cada vez más potente y, por lo tanto, ellos también están buscando esa plataforma audiovisual. De manera que estamos también colaborando en ese sentido. Pero de la misma manera colaboramos con proyectos como La Aventura del Saber, que es parte de la televisión educativa iberoamericana con la que hemos estado hablando, para conocer datos, para saber propuestas, para saber cómo se estructuran y cómo organizan la información. Como también lo hemos hecho con un programa de televisión española que se llama That's English, que es muy bueno, que tiene grandes contenidos audiovisuales, pero que en Canarias se emite a las 5 de la mañana. Por lo tanto, es muy difícil que los profesionales además se carguen con tener que levantarse a las 5 de la mañana para luego ir a trabajar después de haber dado una hora de clase. Lo que estamos proponiendo es trabajar todo esto que el consejero Sabaté nombró al principio, que está en el expediente, donde hemos hablado de la brecha digital, que sí que nos preocupa, sobre todo en los altos niveles de desalfabetización digital que hay en la población más madura, en la igualdad educativa, en la posibilidad de, además de la inmersión lingüística que está defendiendo el área de educación de este Cabildo a través de 2030 para llegar a todos, pero esos todos no solo son nuestros jóvenes, no solo son nuestros niños, también nuestros profesionales que en cualquier caso viven en un entorno, en un motor de esta isla que es el turismo, que habla en otros idiomas. Y por lo tanto hay que acercar esas posibilidades para conseguir mejores ofertas de trabajo y para dignificar también más su trabajo. Simplemente recordarles a todos y a todas que la educación es consenso, es pacto, y que es muy difícil consensuar cuando uno no se sienta a dialogar. Por lo tanto, yo lo que me gustaría es que esto lo pudiéramos hablar de forma democrática, abierta, plural, con todas las visiones que la riqueza de esta sala expone, para que podamos elaborar el mejor proyecto posible para la isla. Gracias, presidente. Señor Sabaté, una cuestión de orden. Sí, era para solicitar formalmente un breve receso para ver si se puede incorporar en un punto del acuerdo en la naturaleza que nosotros planteamos, si lo consideran conveniente y están. Bueno, tenemos receso de 2 minutos y miran a ver qué posibilidad de incluir alguno de los elementos del grupo. Aunque yo creo que en la propuesta que está hecha en el expediente está incluida, ¿no?
Bueno, se concluye el receso. Yo creo que hay que decir que el espíritu de lo que usted quiere está recogido en la moción. Desde el principio, en el acuerdo. Vamos a reiniciar el pleno. Señor Fariña. La posición del grupo de gobierno. Gracias, presidente. Bueno, la posición del grupo de gobierno es que ya en el expediente queda claro que a juicio de la comisión, que es lo que no es más, lo que traemos a este pleno, se podrán contratar o dejarse asesorar por los expertos que sean necesarios. Pasamos entonces a la votación. Primero hay que votar la enmienda que ha presentado el grupo Podemos, que la tienen, entiendo, todos los grupos en mano. ¿Votos a favor de la enmienda que ha presentado el grupo Podemos? 5. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza. Ahora votamos el dictamen de la comisión tal como fue formulado por la misma, sin incorporar el texto de la enmienda que ha sido rechazado. ¿Votos a favor? 16. ¿Votos en contra? 7. ¿Abstenciones? 5. Muy bien, pues se aprueba el dictamen en los términos iniciales. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Acuerdos que procedan en relación con el Plan Territorial Parcial de Ordenación del Complejo Ambiental de Tenerife y ámbito extractivo de Guama el Grillo. ¿Hay grupos que quieran intervenir? Por el grupo Podemos, por orden de por tamaño del grupo. Señor Sabaté. Gracias. Brevemente, para reiterar las ideas que ya tuvimos oportunidad de expresar en la comisión plenaria que trató este asunto, ¿no? El Plan Territorial Especial de Ordenación del Complejo Ambiental de Arico y el ámbito extractivo Guama-Lomo Grillo, pues representa un caso muy interesante, ¿no? Porque es cómo conciliar un ámbito extractivo con una parte de la isla fundamentalmente destinada a la gestión de los residuos y, bueno, hasta que vayamos mejorando mucho la misma, pues que requiere unos espacios amplios de vertido. Posiblemente no haya ningún caso en la isla de Tenerife de un ámbito extractivo que pueda reunir, digamos, las condiciones de aislamiento, de no afección a vecinos y donde la cicatriz que deja este tipo de actividades puede ser en buena medida aprovechada en positivo, pues para eso, para la gestión de los residuos. Choca mucho con el desastre histórico, ¿no?, que hemos tenido en la gestión de la actividad extractiva en tantos lugares de Tenerife, como, en fin, el más que conocido los barrancos de Güímar, pero también en Ricael-Nicó, también en Santa Bárbara-Nicó, o el caso de la montaña de Taco, por hablar de uno muy próximo dentro del corazón del área metropolitana, ¿no? Por otra parte, y para terminar, queremos también subrayar la siguiente observación. Este expediente, que ya ha pasado varias veces por la comisión plenaria y por el propio pleno del Cabildo, ¿no?, pues ha sido objeto de observaciones, ¿no?, desde la CODMAC, observaciones en algún caso, yo tildaba el otro día de quisquillosas, ¿no?, pero qué positivo resulta que exista un órgano fiscalizador superior a los ayuntamientos y a los cabildos, que realice una mirada externa y chequee y controle hasta a veces el más mínimo detalle los instrumentos de planeamiento, ¿no? Y qué triste resulta que el Gobierno de Canarias y los grupos que lo apoyan, con esa ley del suelo que se está terminando de perpetrar en este periodo, vaya a minusvalorar las funciones de la CODMAC, dejándola pues en una situación mucho más debilitada para la realización de esa función de control y de defensa del interés público que tiene esa comisión de la comunidad autónoma. Gracias, señor consejero. Partido Popular. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Nosotros, bueno, queríamos intervenir porque siempre hemos votado a favor de este expediente, que es la tercera vez que viene al Pleno como aprobación provisional, pero entendemos que esta vez pues han cambiado un poco las tornas, o sea, porque en el expediente trae unos 20 y tantos reparos de la consejería, que si bien se han contestado, entendemos que a lo mejor no solventado, pero bueno, ya veremos el informe que viene de vuelta. Pero entendemos que esta vez pues ha cambiado y va a hacer que cambie pues nuestro criterio de voto con respecto a este expediente, aunque entendemos, lo dije en la comisión, que este es un plan modélico
en cuanto a la idea que tiene de gestión de un territorio donde se combinan pues, usos diversos, como puede ser el uso industrial, usos de reciclaje, usos ambientales, usos extractivos, y nos gustaría o nos hubiese gustado que ese modelo de gestión y ese patrón pues fuera el modelo a seguir en otros ámbitos dentro de esta isla y que fuese el modelo de gestión a seguir, pues sobre todo con los ámbitos extractivos en nuestro territorio. Y sobre todo porque encontramos determinadas incoherencias, o sea, cuestiones muy incoherentes en cuanto a cómo se gestionan los ámbitos extractivos desde un área como puede ser el área de sostenibilidad y medio ambiente y desde el área de política territorial. Porque si nos vamos al anexo de subsanaciones y respuestas a cuestiones técnicas que vienen en el expediente, pues encontramos dos cuestiones muy curiosas. Muy curiosas, la primera, que está en el punto 4.3, en la que se resuelve la transición de un uso extractivo a un uso industrial a través de este instrumento que es precisamente un plan territorial. O sea, hay unos usos que ahora mismo tienen un suelo, o sea, un uso que es extractivo, se supone que el día de mañana van a cambiar de uso, van a tener un uso industrial y dentro del propio expediente se prevén pues, las cuestiones técnicas y jurídicas que permiten que ese suelo pueda abandonar, o sea, transitoriamente, y así lo dice el informe de la Consejería, que debe trasladarse al régimen transitorio el uso extractivo dentro del área industrial por tratarse de un uso transitorio. O sea, tránsito se establecen unas disposiciones para que el día de mañana un uso extractivo pueda desaparecer y se convierta en un uso industrial. Y eso nos parece que es como se deben hacer las cosas. Así es como se deben hacer las cosas. No como se hacen, como se intentan hacer en Güímar, a través de una proposición de ley que no tiene pies ni cabeza y que pretende que la transición de un uso extractivo a otros usos, no se sabe cuáles, sea a través pues, de una ley y además poniéndole una etiqueta de suelo ambiental sin haber sido analizado. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hay otra cosa que también nos llama mucho la atención, que es en la previsión de las indemnizaciones. O sea, en las indemnizaciones, o sea, este reparo de la Consejería dice concretamente, debe hacerse constar fehacientemente que cualquier determinación de ordenación que en ejecución del plan pudiera generar derechos indemnizatorios serán asumidos por parte del Cabildo Insular de Tenerife, no solo en el ámbito del complejo ambiental, sino también en el ámbito extractivo. Esto es en la totalidad del ámbito del plan. O sea, aquí tenemos otro caso, donde a diferencia de cómo se están intentando gestionar las cosas en el ámbito extractivo de Güímar, el Cabildo asume derechos indemnizatorios y más lo que nos parece más peligroso, vamos a decir peligroso entre comillas, o sea que esos derechos indemnizatorios no están cuantificados. O sea que podemos asumir cualquier derecho indemnizatorio. Entonces nosotros, en base a esas dos premisas, primero por la incoherencia que supone de cómo se está tratando un ámbito extractivo, pues en un municipio y en otro. Bueno, y esto se trata, pues entiendo que de manera modélica, y lo repito porque creo que este es un ejemplo de gestión de cómo se deben hacer las cosas, lo que pasa es que con la salvedad de que entiendo que el Cabildo no debe asumir cualquier derecho indemnizatorio. O sea, ahora mismo con Güímar estamos intentando que sea el Gobierno de Canarias quien asuma determinados derechos indemnizatorios. Y aquellos se nos han, vamos a entrecomillar otra vez, se nos han arrebellado diciendo, oye, no, pues no nos da la gana, a ver quién asume estos. Y aquí lo que se pretende es que sea el propio Cabildo quien asuma pues, los derechos indemnizatorios que se puedan generar. Y ante esto, o sea, ante estas dos cuestiones que son salvedades que ha puesto la Consejería, vamos ahora el informe que hacen después de que esto se vuelva a remitir. Nosotros por ahora no vamos a mantener nuestro voto a favor, sino que nos vamos a abstener. Muchas gracias. Gracias, señora consejera, por el grupo de gobierno. Sí, en principio, lo que vienen son 24 salvedades, que no reparos, propiamente dicho. El nombre técnico son cuestiones técnicas y jurídicas planteadas por el Gobierno de Canarias, por lo tanto, no tienen el concepto propiamente dicho de reparo, donde hay muchas que son de carácter técnico, incluso de cambiar una palabra por otra. Hay unas que son obviedades, por ejemplo. Pero hay dos principales que son las que pueden tener más calado. Por un lado, la redelimitación, es decir, había una alegación donde por parte de un ámbito, de una zona que no tiene ningún tipo de derechos mineros, pretendía que fuese incluida en
en el ámbito de complejos ambientales de Guam el Grillo. En principio, eso no tenía, porque literalmente lo que se pretende por parte de la Consejería es que incluyamos unos terrenos que no tienen ningún tipo de autorización minera, como si tienen dentro del ámbito extractivo de Guam el Grillo, para poderlo dar un paraguas que actualmente no lo tiene, cuando se trata de un terreno que ni tan siquiera tiene límite ni está dentro del propio entorno. Por lo tanto, eso era algo totalmente inasumible. Y en segundo lugar, que también es algo bastante técnico, es desde el punto de vista de la ubicación del sistema de generación eólica que está previsto dentro del complejo ambiental. El concepto que se le está dando a esas instalaciones es de un complejo ambiental en la Tenerife, donde queremos que sea una conciliación de distintos ámbitos de tratamiento directamente entroncados con la sostenibilidad y, evidentemente, dentro de eso, lo que es el propio sistema de generación eólica es un elemento clave, ¿no?, dentro del concepto de complejo ambiental, con diferentes aristas, que no sea un lugar como hasta el momento se conocía del PIRS, un lugar donde se vertía residuos sin ningún tipo de tratamiento, sino que se trate de un complejo ambiental donde se puedan conciliar en un mismo espacio distintos aspectos relacionados directamente con el tratamiento con la gestión del territorio. Y en esa línea, pues la ubicación de estas instalaciones eólicas, que en un plan que tiene más de 10 años de recorrido, que siempre han estado incluidos desde el primer momento, entendemos que es perfectamente compatible y que los propios estudios de impacto ambiental pues avalan que no tiene ningún tipo de afección sobre un territorio como el que se pretende ubicar, que entre otras cosas se encuentran el depósito de neumáticos, que será retirado con cargo a la próxima concesión, Dios mediante, el próximo ejercicio. El resto de pronunciamientos, el resto de cuestiones son cuestiones bastante técnicas que fueron analizadas en la propia comisión plenaria, pero sí es verdad que no quiero dejar por alto de que no confundamos lo que este instrumento de planeamiento persigue con lo que queremos perseguir en el ámbito del entorno de Guimar. Es decir, en el ámbito lo que tenemos son dos problemas, pero que evidentemente no pueden ser enfocados con la misma solución. Tal vez con soluciones similares, pero no con la misma solución. Aquí, como bien ha dicho el representante de Podemos, se trata de un entorno donde se puede compaginar, como anunciaba el representante de Podemos, la fractura o la herida sobre el territorio que genera un ámbito extractivo, con una necesidad de poder regenerar esos ámbitos extractivos, pero que en el caso de Guimar la solución es otra y que creo que ha quedado profundamente debatido y analizado, no solo en este foro, sino incluso dentro del seno del Parlamento de Canarias, con pronunciamiento por parte de todas las fuerzas políticas. Por lo tanto, agradecer el voto favorable del Grupo Podemos a la propuesta que elevamos hoy en el Pleno y que esperemos que sea la definitiva, que un plan que viene gestionándose más de 10 años, pues definitivamente con esta tercera llegue a su aprobación final, que nos permita desarrollar dentro del territorio el contenido del Plan Territorial Especial de Ordenación del Residuo de la Isla de Tenerife. Muchas gracias, señor consejero. Segundo turno de intervenciones. No lo hay. ¿El Grupo Popular quiere intervenir? Sí. Muchas gracias, presidente. Yo he dicho, valoramos mucho este plan, además lo llevamos siguiendo desde hace muchísimos años y he dicho que creo que es un ejemplo de cómo se tiene que gestionar el territorio, combinando usos pues tan diversos y tan difíciles de compatibilizar. Pero lo que admiro de este plan es que sigue el procedimiento general que tiene cualquier ámbito extractivo, que es el nacimiento de la actividad, la restauración y la dedicación a otros usos. Y eso es un procedimiento que en este plan se ha hecho muy bien, independientemente de que esté acompañado de otras cuestiones, pero que en este plan se ha hecho bien. Y lo único, nosotros lo que pedimos, y además yo creo que el análisis que se ha hecho tanto en este foro, por parte nuestra, ustedes no lo comparten, pero tanto en el Parlamento de Canarias, o sea, lo que se ha llegado a la conclusión del análisis es que el planeamiento es, la herramienta que hay que utilizar para llevar a cabo este tipo de cuestiones. Y lo que nos gustaría es que esa sencillez y esa claridad que tiene este plan, pues se transmitiera a la complejidad que tiene pues el ámbito, por ejemplo, de Guimar, porque al fin y al cabo la estrategia no es otra.
No es otra que terminar con una actividad extractiva y destinar el suelo a otros usos, pues borrando la grieta, borrando esa huella y borrando ese delito ambiental. Aquí se ha hecho bien. O sea, nuestra abstención pues viene, bueno, primero por esta incoherencia, pero es más por el temor, bueno, de esas indemnizaciones no cuantificadas que aparecen en el expediente y que tampoco están resueltas en la contestación o subsanación que se da por parte del Cabildo Insular. Entonces, ante esa duda, pues nosotros optamos por abstenernos, pero no porque no compartamos los criterios de este plan. Que bueno, ya lo dijimos en comisión y lo volvemos a decir ahora, lo que nos parece incoherente una postura y otra postura, o sea, de dos consejeros del mismo grupo político y dentro del mismo grupo de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Sí, señor Pérez. Buenos días a todos y todas. Me sorprende, la verdad, que señora Zurita, cómo mezcla, cómo intenta desviar la atención a una abstención irresponsable por parte de su grupo político y mezclando dos expedientes que absolutamente no tienen absolutamente nada que ver. Nada, y usted lo sabe. Es que el problema es que usted lo sabe. Usted sabe de planeamiento y por lo tanto me sorprende aún más. ¿Qué dice el Plan Territorial Gómez Grillo? Una vez terminada la explotación de la cantera, se restaura y se cambia el uso. En Güímar no queríamos terminar de extraer. Es que parece que usted se olvida de la parte principal de lo que es Güímar. Y es que quedan más de 4 millones de metros cúbicos de tierra por extraer. Más de 40 años extrayendo. Se restaura y se cambia el uso. Ese sería, como dijo usted antes, el expediente normal, sencillo que hacer. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero es que eso no es lo que quiere el pueblo de Güímar. Y yo no voy a volver otra vez a repetir por 50ª vez lo que le he dicho ya hasta la saciedad. Si queremos que Güímar no siga extrayéndose, no se puede hacer por el modo regular del planeamiento. Lo que pasa es que usted está intentando mezclar peras o manzanas, decía la concejal del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? O algo así. Oiga, por favor, un poquito más de rigor a la hora de pronunciarse sobre expedientes. Y no esté mezclándolos porque absolutamente no tienen nada que ver. Y lo triste de todo es que usted lo sabe. Gracias, señor consejero. ¿Algún turno adicional? Un minuto. No, simplemente replicarle al consejero de Política Territorial, o sea, yo lo sé lo que sé y lo que ustedes no tienen ni idea, o sea, acaba de decir 4 millones de metros cúbicos que quedan por extraer, no se confunda, son que la superficie del ámbito son 4 millones de metros cuadrados, ese dato lo tiene confundido y luego que usted quiera seguir extrayendo lo tengo clarísimo, los que queremos paralizar la actividad extractiva y convertir en otros usos toda esa superficie, esos 4 millones de metros cuadrados, es el Grupo Popular. Ustedes se niegan completamente redondo y ahora acaba de afirmar que lo que quiere es continuar con la actividad extractiva en esos 4 millones de metros cuadrados. No se confundan. Gracias. Medio segundo. No quiero hacer un peloteo aquí, pero que desde luego es que está tergiversando las cosas de una manera lamentable. Por favor, señora Zurita, aquí ha quedado perfectamente claro cuál es el posicionamiento de este grupo de gobierno con Güímar y ustedes siempre han estado en contra. Los que quieren extraer son ustedes. No hay otra fórmula, para continuar en Güímar. No sé, hasta su alcaldesa ha asumido las cosas como son. Vaya usted a hablar con la señora alcaldesa, con Luisa Castro, y después se ponen de acuerdo y vienen aquí. De votación el expediente, votos a favor. 22. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba el expediente. Concluye, por tanto, el pleno. Muchas gracias.